Ya estamos de regreso en losperiodistas.com, platicando con Víctor Alarcón de los temas que nosotros creemos que a usted le interesa, pero si tiene alguno que sugerirnos, desde luego que puede contactarnos a través del Facebook, en losperiodistas.com, en Facebook. Con todo gusto vamos a tomar en cuenta sus sugerencias. Puede llamarnos también al 205-1946. Víctor. Y una felicitación a María Luisa Ventura, que hoy es su cumpleaños. Por cierto, cada vez cumple menos, porque María Luisa es una mujer muy activa, muy dinámica, una colaboradora excepcional, el alma de este programa y de otros. Oigan, don Arturo, pues fíjese que en la semana el delegado de la Secretaría de Gobernación en Baja California, José Luis Hernández, tuvo una declaración una entrevista en la que el delegado de la Secretaría de Gobernación habla de la manera en que el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Manuel Hernández Niebla, se refiere a la policía, a la Gendarmería Nacional. Para hacer el contexto, a Baja California recientemente llega la Gendarmería Nacional, un organismo de la Policía Federal que se separa de la Policía Federal, se crea en México, aparentemente para el combate contra el crimen organizado. Llegan los primeros 300 gendarmes de la Gendarmería Nacional a Baja California, particularmente a Tijuana. A la semana le preguntan a Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, qué opina de la nueva gendarmería. Y dice Juan Manuel Hernández Niebla que en el pasado la Policía Federal se ha distinguido por extorsionar a los ciudadanos. Se publica en los medios y al día siguiente le preguntan al delegado de la Secretaría de Gobernación qué opina de lo que dice el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial. Por cierto, siempre amarrando navajas nosotros, sí, claro, ¿no? como periodistas. Es decir, le ponen la navaja al delegado, ¿no? Ya se la habían puesto al... Sí, pero antes había hecho ciertas declaraciones ante el grupo al que había acudido, a Tijuana, ¿no? Ya, exacto. Y era sobre el mismo tema. No le pareció al delegado de la Secretaría de Gobernación las declaraciones que hizo Hernández Niebla, desacreditando a la Gendarmería Nacional. Y en función de ello, dice el delegado de la Secretaría de Gobernación que Hernández Niebla podría ser susceptible de una demanda si la PGR o la propia Gendarmería lo acusan de difamarlos, porque dijo que eran extorsionadores, que se habían distinguido como extorsionadores los de antes. En suma, este asunto que llegó a los medios de comunicación como un tsunami y no hubo una sola voz quien saliera a favor del delegado de Gobernación por lo que dijo de la demanda a quienes acusen sin sustento. Lo que veo de principio, don Arturo, son muchas cosas, pero veo una fundamental, que es una primera confusión, porque en los medios se habla que nada de cuanto se diga contra el gobierno del presidente Peña Nieto quedaría a salvo de una demanda. Eso es falso. Que el delegado de la Secretaría de Gobernación amenaza a los que se oponen a la homologación del IVA, eso es falso. Que todas aquellas cosas que se digan contra el gobierno federal, no es cierto. Lo único cierto es que dijo que lo que acusó Hernández Niebla debió acompañarlo de pruebas, porque en todo caso se expone una demanda, cosa que es verdad. Lo que está fuera de lugar, y aquí es mi opinión, es que sea el delegado de la Secretaría de Gobernación quien lo diga, porque implica en automático una política de autoritarismo, de poco apertura al diálogo, de cerrazón, y de un cero entendimiento de la cultura baja californiana, que se ha distinguido precisamente por movimientos, por movimientos sociales, por su activa participación en la vida nacional incluso,
No por nada Baja California fue el primer estado que cambió el régimen del PRI después de 70 años a un gobierno panista en 1989. El lugar menos indicado para hacer ese tipo de declaraciones era Baja California. No era ningún lugar es indicado para decir eso, pero el menos propicio era Baja California. Víctor, en la forma está el fondo, ¿no? Hay dos cosas. La primera, bueno, pues es el delegado de la Secretaría de Gobernación, es decir, es la entidad que gobierna, es decir, que lleva la política interna del gobierno federal, número uno. También es la entidad que, en teoría, debe preservar, ¿no?, los valores del Estado mexicano, ¿no? Y uno de esos valores del Estado mexicano es el respeto a la libertad de expresión, ¿no? Artículo 6º y 7º constitucional, ¿no? Tercero, sí dijo algo que los inculpa, que los señala, por lo menos políticamente. Dijo, si yo le dijera a la Policía Federal, a la Gendarmería, ¿verdad?, que demande a Hernández Niebla por lo que está diciendo ante la PGR, seguramente sería sujeto, ¿no?, de esa medida jurídica. Entonces, de alguna manera está tomando el tema como en primera persona. Tanto es así que hubo alguien, creo que un legislador o en el PRI, donde se dijo, no, son apreciaciones personales. Bueno, un delegado de la Secretaría de Gobernación no tiene apreciaciones personales, por lo menos hablando públicamente ante un grupo, ante los medios de comunicación y en el horario que está en funciones, que no creo que sean solamente 8 horas como cualquier hijo de vecino, Víctor. Dos, no solamente el pronunciamiento no solamente afecta o podría afectar al presidente del CCE, que también lo es del Consejo Técnico Empresarial de Baja California, es decir, es el presidente de los presidentes de los CCE, el coordinador. Tan es así, Víctor, que bueno, se le vino el mundo encima porque aunque de manera moderada, sin mayores estridencias, porque usted bien lo dijo, con mucha calma, el resto de los dirigentes empresariales de las cámaras de Canirac, de Canacintra, del resto de las cámaras, de la misma Cámara de la Construcción, pues acudieron en apoyo de Hernández Niebla. Entonces, y detrás de ello, pues fuimos todos nosotros, los medios de comunicación, tal vez algunos no, pero la gran mayoría, pues a criticar la torpeza del funcionario, que se quedó solo, usted bien lo dijo, no hay quien meta las manos al fuego por él, y yo creo que también para todo el mundo queda claro que sus días están contados. Sí. Por lo menos como delegados de de hecho, era, por eso decía que no en Baja California y no el delegado de la Secretaría de Gobernación. Quizá a lo que se refería, creo que fue Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo quien dijo que a través de un comunicado que eran apreciaciones personales, quizá lo que se refiere es que no es una señal del secretario de Gobernación Osorio Chong. Es decir, no fue el secretario de Gobernación que le dijo que dijera eso, no fue el presidente de la República el que le mandó decir que dijera eso, no. Se refiere a que lo dijo él, el delegado de la Secretaría de Gobernación, lo dijo él. Pero eso no representa una política del gobierno mexicano, eso es lo que quiso decir el PRI, lo que quiso decir Guadalupe Sánchez Arredondo. Yo estoy de acuerdo, Arredondo. si es una apreciación personal, él tiene que pagar ese error, sin duda. Y la única manera de que quede claro que no es una postura del gobierno federal es que pues ya sabemos qué es lo que tiene que pasar, ¿verdad? O sea, y si no, bueno, pues si el dejarlo ahí es respaldar su pronunciamiento. Sí, claro. consciente. Entonces no hay vuelta de hoja. Sí. ¿No? Mal momento, ni modo. Sí. Hay que asumir las consecuencias de nuestros dichos y nuestros hechos y de nuestras palabras, don Arturo. Ya les ha pasado, pues no es el primer caso, sí generó, y déjame lo expreso como yo lo vi, sí generó mucha preocupación, decir, ¿a poco el gobierno mexicano, por conducto del quien es el coordinador de las delegaciones federales, pretende tasarnos con ese rasero, con esa rudeza? No es la manera. No es la manera de un México moderno, del México actual, del que transitó a la democracia, del que incorpora en su reforma política de este año la pluralidad, el gobierno en coalición. No es esa manera. Si Juan Manuel Hernández Niebla
en esta ocasión, como en otras ocasiones, mantiene un discurso de confrontación con el gobierno de la República, lo ideal hubiese sido sentarlo a la mesa, averiguar sus necesidades y resolverlas, o atenderlas. A lo mejor no todas tendrán solución, pero no es la amenaza. No es la amenaza velada, no corresponde a un gobierno de ningún país del mundo, no son estos momentos. Por eso le va como le va a Nicolás Maduro en Venezuela, por eso Fidel Castro no ha entrado en... Gracias por su atención, gracias a Luis Rey Ochoa, María Luisa Ventura, Carlos Pacheco, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes. El próximo jueves, aquí estamos. Sí, es cierto, el próximo jueves. jueves. Sí, sí. Estamos empezando la semana.